Una noche, las estrellas iluminaban el cielo. En las frías alturas de las montañas se encontraba la casa de un montañés. Cerca de esta, por los peligros de los animales o algún delincuente, estaba rodeada de trampas y alarmas rústicas. El hombre, dueño de la casa, se había despertado tras oír los repentinos llantos de un bebé, preguntándose por qué un recién nacido lloraba en medio de ese lugar tan remoto. Se levantó de su cama y tomó un hacha que tenía en la pared, pensando que alguien quería colarse. Si algún bandido tenía la intención de robar en su casa e iba a tener muy mala suerte, no titubearía en defenderla, ya que él era un cazador. Al salir de la residencia, el hombre no creía que el intruso fuera una persona común, ya que había ocultado perfectamente su presencia y evitado todas las trampas que él había dejado en el lugar. Aunque el infiltrado lograra evitar lo antes señalado, no sería capaz de engañar el oído del hombre. Este acabaría rápidamente con el bandido, sin darle tiempo para tomar represalias. Al irrumpir agresivamente en los establos, se percató de que no había nadie, todo estaba en silencio. Pensaba que tal vez todo fue una alucinación, ya que el sujeto tenía un pequeño trauma al enterarse de que él y su esposa no podrían tener un bebé. Revisando un poco el lugar para que todo estuviera en orden, se sorprendió al ver que, en un rincón, cubierto entre unas mantas y encima de la paja, se encontraba un pequeño bebé. El hombre se sorprendió y rápidamente tomó al recién nacido en brazos. Acercó su rostro para comprobar que estuviera vivo, ya que las montañas eran un lugar muy frío incluso para una persona adulta. Notó que el infante estaba respirando y pudo sentir su calor. Al instante, se sintió agradecido a los dioses por este maravilloso regalo. Su esposa, somnolienta, entraba al establo, preguntándole a su esposo Vincent por qué estaba haciendo tanto alboroto a tan altas horas de la noche. El hombre, dirigiéndose a su mujer como Olina, se sorprendió al verla despierta. Ella se percató de que él cargaba un bebé en brazos y, exaltada, preguntó qué estaba haciendo con un infante. Al principio, Vincent seguía un poco desconcertado por tal situación, pero después indicó que parecía ser que el bebé era el hijo de ambos. Luego escuchamos el cuento sobre un mago, este se narraba de la siguiente manera. Desde ese día, algo mágico sucedió. Sus ojos, que permanecían cerrados, se abrieron y sus manos se estremecieron. El viento sopló y las nubes en el cielo empezaron a juntarse. Poco después, cayó la lluvia desde aquellas nubes. La tierra seca empezó a brillar y la gente del pueblo cantaba canciones de alegría. La aldea también empezó a ser protegida de las amenazas exteriores. Gracias a sus misteriosos poderes, la aldea encontró la paz. Ningún otro aldeano volvió a pasar sed ni hambre. Sin embargo, la gente del pueblo no tenía acceso a la investigación científica, por lo que las personas pensaban que sus poderes eran misteriosos y le llamaban mago. Aquí vemos al protagonista de nuestra historia, Arian Sharon, de 12 años. El chico se encontraba sentado cerca de un árbol, leyendo un libro que trataba de la historia del mago amable. Fue interrumpido por su padre Vincent, de 40 años, que lo miraba amorosamente. Sin poder aguantar lo adorable que era su chico, lo cargó mientras lo sacudía por ambos lados, diciendo que su hijo era tan lindo. El hombre comentaba que había encontrado suficiente madera, por lo que ya era hora de que volvieran a casa para comer. Sirone, tras leer la historia de su libro, tenía curiosidad, así que le preguntó a su padre qué tenía que hacer para usar la magia. Vincent comentó que la magia debía ser algo realmente asombroso, pero que en su caso ellos poseían otro tipo de magia. Explicó que, por ejemplo, con una flecha podían cazar a un oso, o con un golpe de un hacha podían hacer caer un árbol. Le decía a su hijo si para él eso lo consideraba magia, mientras reía gratamente. Tras caminar por el bosque, tomando de la mano a su hijo, unos jóvenes de la aldea los divisaron. Comentaban que siempre le pedían a Sirone que jugara con ellos, pero el chico siempre estaba leyendo un enorme libro. Cuestionaban si el niño realmente sabía leer y se burlaban de él, diciendo que era tan escuálido y no se parecía en nada a su padre. Uno de los jóvenes, imprudentemente, dijo que su madre había mencionado que Sirone no era el verdadero hijo de Vincent, comentario que el hombre alcanzó a escuchar. Se enfureció y apretó su puño por las palabras de tales mocosos. Eran dichos hirientes, afirmando que a Sirone sus verdaderos padres lo habían abandonado porque era raro. Vincent miró a su hijo con tristeza,
ya que éste se sentiría mal si lograba oír esos comentarios, pero, al contrario, el chico irradiaba una maravillosa sonrisa mientras balbuceaba cosas como que golpear un árbol era magia. Vincent, agradecido por la ayuda de su hijo, le expresó que al día siguiente irían juntos a la ciudad, ya que quería comprarle un montón de su fruta favorita. Sirone se emocionó y no podía hacer nada más que esperar a que fuera mañana. El hombre, con un ligero dolor en el fondo de su corazón, sentía que no era un padre adecuado para el niño. A pesar de todas las palabras que pudieran decir las demás personas de la aldea, Sirone siempre sería su hijo. El protagonista se sentía agradecido por su padre y también tenía una gran curiosidad por saber sobre la magia. Al día siguiente, se observaba una ciudad en la parte rural del reino de Tormia. Esta se llamaba Creas. Sirone, contento, miraba por todos lados al conocer la ciudad. Observaba detenidamente todas las tiendas que existían en el distrito, desde tiendas de ropa hasta el mercado donde la gente compraba alimentos. Percibía también a las diferentes personas que recorrían el lugar, lo cual llenaba su curiosidad. Cuando el chico y su padre se bajaron de la carreta, Vincent le expresó a su hijo que debía hacer un trabajo en la ciudad y que, mientras tanto, él debía esperarlo en la tienda del abuelo de Martín. Le indicó que, por las dudas, no debía meterse en los callejones oscuros ni toparse con los nobles. Aunque Sirone nunca había ido en contra de sus órdenes, Vincent le decía esto para que tuviera cuidado. El chico, con su típica sonrisa, le dijo a su padre que entendía lo que estaba diciendo y que no se preocupara, por lo que Vincent decidió irse en su carreta mirando ligeramente hacia atrás. En la tienda del abuelo de Martín, el protagonista escribía en una pequeña pizarra el nombre de las frutas y su precio. El anciano le decía que escribía muy bien y le agradecía por eso, agregando que no tenía por qué hacerlo, pero a Sirone no le importaba porque quería ser útil. El abuelo pensaba que, aunque el chico fuera joven, era bastante brillante. Ojalá su nieto Martín fuera como él, ya que lo consideraban el alborotador del pueblo. El anciano no se había percatado de que Sirone le estaba hablando. Al darse cuenta, el niño le consultó si conocía lo que era la magia. No se sabe si por la avanzada edad o porque el viejo no logró escuchar bien la pregunta, respondió con que para que el chico necesitaba una malla. Sirone, haciendo caras, dijo que no se refería a eso, sino a la magia. Le consultaba qué era lo que tenía que hacer para poder usar la magia. El anciano logró comprender sus palabras y creyó que Sirone tenía interés porque los cuentos mágicos suelen emocionar a los niños. En estos cuentos, aparecen valientes guerreros y poderosos magos que se enfrentan a criaturas legendarias como los dragones. Sirone observaba al abuelo con atención mientras éste expresaba que él no sabía mucho acerca de la magia, pero señaló que si iba a una tienda que se encontraba al otro lado del callejón, vería muchos libros. El protagonista, emocionado, saltó para ir corriendo a la librería, a lo que el anciano le dijo que si quería ir, podía hacerlo, pero debía volver pronto. Sirone dijo que no demoraría mucho y el viejo, entre risas, recordó que cuando él era joven también leía cuentos infantiles, lo cual le generaba recuerdos nostálgicos. Por curiosidad, se sentó y abrió el libro que estaba leyendo el niño. Se desconcertó al ver el contenido, ya que no era un cuento infantil de magia, sino que contenía información avanzada sobre esta. Ahora comprendía lo que el chico intentaba preguntarle acerca de cómo se podía usar la magia. Dentro de la librería, la vendedora abofeteó la mano del protagonista, diciéndole que no podía tocar los libros con sus sucias manos. Le regañó, ya que un plebeyo como él no tenía permitido mirar libros tan caros. Esos libros no eran iguales a los que él conocía, que se podían encontrar en cualquier tienda general. Si los tocaba con sus sucias manos, los harían parecer como si fueran de segunda mano. Sirone meditaba sobre cómo su padre había logrado comprar el libro que le había regalado. En ese instante, un hombre entró por la puerta de la tienda, preguntando si habían llegado los libros que había pedido. La mujer se dirigió a él como casero y le respondió que habían llegado todos, si lo deseaba, podía pagar por ellos. El hombre se dio cuenta de que el chico estaba cerca de los libros, mientras que Sirone hojeaba rápidamente todos los que podía, tratando de encontrar información sin mucho éxito. Después, lo echaron del lugar, y Sirone se desalentó, pensando que no imaginaba que sería tan difícil mirar un libro, especialmente después de haberse lavado las manos antes de venir.
Al mirar por la calle, Sirone vio que un hombre trajeado caminaba con una caja repleta de libros, por lo que decidió seguirlo. Se dio cuenta de que era un noble y se preguntó hacia dónde iba. Luego vio algo que lo impactó: el hombre estaba tirando todos los libros a la basura. El chico se sobrecogió, ya que para él esos eran objetos preciados. Se acercó a la pila de basura y cogió uno de los libros malgastados. Con tristeza se preguntaba si su padre había conseguido su libro de ese lugar. Tras voltearse, observó a unas mujeres que cargaban unos tomos. Eran bellas y estaban bien vestidas. Claramente eran nobles, y Sirone se preguntaba en qué se diferenciaban de él. Recordó las palabras de su padre sobre evitar cruzarse con nobles. Su mente se llenó de pensamientos, y uno de ellos se cuestionaba por qué razón los nobles eran aceptados y él no. Todavía era muy pequeño para distinguir las diferencias sociales, y su conocimiento real del mundo no era muy amplio. El protagonista intentó seguir a las mujeres para comprender un poco más, pero alguien lo detuvo. Un hombre lo tomó del brazo y comentó que ese sitio no era un lugar al cual un niño pudiera merodear solo. Este era uno de los guardias civiles que mantenían el orden en la ciudad. Indicó que más allá de esa puerta estaba el área de los nobles. Interrogó al chico, preguntándole de dónde venía y dónde estaban sus padres. Nervioso, Sirone dijo que sus padres estaban cerca. Uno de los acompañantes del guardia comentó que esperara un momento, ya que le parecía sospechoso el protagonista. No parecía ser un niño que viviera por allí, y sospechaba que era un huérfano. El tipo que había tomado del hombro al niño expresó que tal vez este fuera uno de los chicos que hacía recados para los ladrones, por lo que opinó que Sirone debía acompañarlos. Lamentablemente para su suerte, el protagonista escapó antes de que pudieran detenerlo. El guardia se sorprendió y preguntó a dónde se había ido el chico, a lo que el otro le ordenó que debía encontrarlo rápidamente, considerando una vergüenza perder de vista a un mocoso de esa manera. Sirone había logrado esconderse cerca de un muro rodeado de flores, esperando que los guardias ya lo hubieran perdido de vista. Se sacudió un poco el cabello y se dio cuenta de que estaba todo sucio, además de que había perdido uno de sus zapatos. Ahora estaba seguro de que tendría problemas con su padre. La suerte estuvo de su lado, ya que al mirar la calle vio que su zapato estaba tirado en el suelo. Se lo colocó, pero entonces oyó una voz que lo dejó estupefacto. La voz anunciaba que era hora de hablar sobre qué era la magia. Las ansias y los deseos del protagonista se desbordaban mientras veía un gran muro. Se preguntaba si ese lugar era una escuela de magia, ya que desde el otro lado se escuchaba como unos niños le pedían al director que les enseñara sobre el fuego. El hombre les decía que se metería en problemas si usaba fuego en la escuela. En cambio, si los estudiantes acertaban una de sus preguntas, les enseñaría sobre magia. Sirone, curioso, acercó su oído al muro para intentar espiar y pudo escuchar varias cosas que mencionaban y consultaban los chicos. Entre ellas estaban tener el talento de la sabiduría, estudiar toda la vida o poseer dinero. ¿Acaso el estatus de noble era algo necesario? Pero escuchó que el hombre decía que el talento más necesario para aprender magia es la percepción. Los jóvenes estudiantes sienten curiosidad por saber qué es la percepción. El anciano da una explicación que es básica, pero a la vez compleja. Intenta demostrar con sus palabras que, para entender la magia, es necesario sentir las cosas y aceptarlas a través de la conceptualización. El mundo se manifiesta en forma de reglas. Para comprender la magia, debes saber cómo funcionan estas reglas. La magia también es una ley que existe en el mundo, y por medio de la percepción puedes ser capaz de sentirla y asimilarla completamente. Entonces, la percepción misma es más precisa que la sabiduría y más rápida que el esfuerzo. Estas palabras inundan completamente la mente y el corazón de Sirone, ya que, si cultiva su talento, también podría convertirse en un gran mago. El protagonista reflexiona si algún día también será posible que le llegue una oportunidad como esa. El director, sabio, se había percatado de que Sirone escuchaba atentamente cada una de sus palabras. Anticipando sus pensamientos, le comenta que es posible que su deseo se haga realidad y quiere saber cuáles son sus pensamientos. El chico se asusta, ya que lo habían atrapado. No sabía si debía huir o responder, y además estaba hecho un desastre. Desconocía qué pasaría ahora, pero un pensamiento vino a su mente: si no saltaba ese muro, se arrepentiría a lo largo de toda su vida.
Tras escalar con dificultad, observa hacia el frente y sus ojos se maravillan al ver la belleza del lugar. El anciano daba sus clases sentado debajo de un gran árbol, rodeado de sus estudiantes, quienes se encontraban sentados tranquilamente en el verde jardín. El hombre le habló a Cirone, preguntándole si acaso había venido a acompañar a este humilde anciano. Aquí se presenta al director de la Academia Mágica de Alpeas, Melch Alpeas, un mago oficial de 4ª clase. El protagonista, todo destartalado, se armó de valor y bajó del muro. Lentamente, con un poco de miedo, Cirone se acercó a donde estaban todos. Los chicos, debido a los ropajes del protagonista, se dieron cuenta de que no era un noble, sino un plebeyo. Le dijeron que no correspondía que él estuviera allí y que no podía entrar. Cirone se asustó, pero el anciano se rió, comentando que estaba bien y le pidió al chico que se acercara. Consultó qué parte de lo que había dicho convenció a Cirone para armarse de valor y venir. Inocentemente, Cirone expresó que quería ver la magia. El director, amable, preguntó si nunca la había presenciado antes. Mientras todos los niños lo miraban, el protagonista, avergonzado, dijo que sí, pero que solo había leído sobre ella en los libros. En persona nunca la había visto. Algunos pocos estudiantes lo criticaron, diciendo que era un mentiroso, ya que ningún plebeyo lee libros. Inclinándose, Cirone expresó que, no importaba qué tipo de magia fuera, deseaba ver algo y se lo rogó. El viejo indicó que la verdad no era para tanto, comentó que le mostraría un poco de magia de viento. Los pequeños estudiantes se emocionaron al saber que el director haría una demostración de magia de viento. Cirone se aturde al saber que verá un encantamiento de viento y de repente una fuerte ráfaga lo empuja. Junto a los demás estudiantes, sale volando por el aire. Todos estaban muertos de risa y felices, mientras que el único que estaba fuera de lugar era Cirone, que no sabía qué estaba sucediendo. Para los otros niños, esto era un juego, algunos reían, mientras que otros hasta jugaban en el aire. Volaban por el enorme cielo azul, hasta que de repente comenzaron a caer rápidamente hacia el suelo. El protagonista se asusta, pensando que se iba a estrellar en el suelo. Gritó y cerró los ojos con pavor, pero de pronto se da cuenta de que, antes de chocar con el suelo, se encuentra flotando cerca de este. Los demás niños se ríen de él por haberse asustado. Para Cirone, todo esto era nuevo, los demás estudiantes ya estaban acostumbrados a las demostraciones mágicas del director, así que sabían que estaban seguros. El viejo con una enorme sonrisa, entre que varios niños le acompañaban, le expresa al prota que así era la magia. Cirone entre que se levantaba del suelo vuelve a consultar qué era la magia. El director intenta darle un ejemplo sencillo para que el chico pudiera entender, pero a este no le importa eso, quiere que le diga qué es exactamente, aunque no lo entienda. Los estudiantes quedan a boca abierta por ver cómo Cirone se dirige hacia el director, ya que ni siquiera los profesores tenían esa actitud tan irrespetuosa con él. El viejo mira fijamente al protagonista porque se percata que entre su nerviosismo había algo que le hacía buscar la verdad. Entonces por esta razón decide comenzar a hablar en términos más complejos. Manifiesta que la magia es algo que sobrepasa la lógica. En otras palabras, es una actividad mental que explora la verdad de un fenómeno. El chico se dio cuenta que esa explicación era más difícil de entender, pero debatió que como es un fenómeno ilógico, tal vez por eso se acerca más a la verdad. Todos quedan sorprendidos al oír a Cirone, y el director se agarra la barba fascinado, preguntando si eso lo había aprendido de los libros. Cirone responde que no, que había encontrado un punto en común tras leer un libro. Comenta que, al principio, las personas se burlaban de los pensamientos de muchos famosos por no ser normales, pero al final terminaron aceptándolos como la nueva base de la lógica. Reflexiona que tal vez la verdad se esconde en lo que es inusual. Regocijándose en satisfacción, Milch dice que, en efecto, está en lo correcto. Luego de escuchar lo que Cirone pensaba, el protagonista pregunta cómo es posible que él pueda aprender magia. Milch se da cuenta de que el niño es sabio y está interesado en investigar la magia por su cuenta, recopilando información precisa, aunque sea difícil y ambigua. Siente emoción por saber si él realmente podrá hacerlo. Sin embargo, lamenta que el chico sea un plebeyo. Luego de romper sus pensamientos, el director comenta que, en vez de dar una explicación detallada, pide a una de sus alumnas, llamada Chamin, que haga una demostración. Le solicita que entre en la zona espiritual. La niña se abre paso entre los demás estudiantes para aceptar la petición.
Sirone, al preguntar qué es lo que llaman zona espiritual, observa a la joven que había entrado en este estado. Luego, el director, mostrando su puño, pregunta si puede adivinar cuántas monedas hay en su mano. La chica responde con 6. Esto fascina a los presentes y a Sirone le intriga cómo logró eso. El anciano Milch comenta que cuando un mago se concentra, su mente se vuelve tan sensible que puede sentir todo a su alrededor. Los magos expertos pueden incluso sentir el número de hojas que están en el suelo desde la lejanía. El nombre de esta habilidad es la zona espiritual de mente extremadamente sensible. Chamin continúa realizando la adivinación, pero su semblante cambia a medida que su magia activa se va agotando. El anciano sigue explicando que los magos que usan esta habilidad pueden sentir el mundo exterior de forma extrasensorial y controlar los fenómenos. Enseñándole la mano a Sirone, con la misma cantidad de monedas que había indicado la chica, Milch comenta que las monedas no fueron contadas, sino que la situación en el frente fue percibida como un todo. Milch le dice al protagonista que cualquiera podría llegar a hacerlo, solo necesita encontrar un lugar tranquilo para practicar y luego sentirse a sí mismo hasta conseguir los resultados. Mientras observa a Sirone, Milch reflexiona que, aunque dijo que cualquiera puede hacerlo, no todos lo logran. En la realidad, continúa su explicación, afirmando que si el protagonista es capaz de hacer eso, entonces se le abrirá un mundo completamente nuevo. Consulta si el chico ha comprendido lo que ha dicho. Sirone responde lo que piensa, y el director sigue maravillándose con el joven. Le pregunta si tiene interés en intentarlo. De todos modos, medita que si el protagonista no es capaz de entrar en la zona espiritual, no será capaz de aprender magia. Sirone decide quedarse quieto y cierra los ojos, intentando concentrarse en sentirse a sí mismo. Se pregunta quién es y trata de olvidar lo relacionado con su cuerpo. Intenta percibir los sentidos y la realidad, enfocándose en no dejar escapar nada de su mente. En lugar de buscar una explicación temprana, se sumerge en la experiencia y luego borra todo lo que tiene que ver con él. La contemplación a la que llega es profunda, y tras obtener su respuesta, abre lentamente los ojos. El director le pregunta qué sintió. Sirone responde que sintió el sonido, escuchó todos los ruidos en las proximidades. Los niños a su alrededor ríen, ya que era obvio que si se quedaba quieto sin hacer nada escucharía sonidos. El anciano se levanta y, como había pensado, el protagonista no era capaz de sentir la verdadera zona espiritual. Las cosas que suceden en el mundo de los espíritus están en otra dimensión. La sinestesia, el olor del sonido, el sabor de la luz, la forma del paisaje que toca la piel. Milch toca la cabeza de Sirone y le dice que hizo un buen trabajo, si se esfuerza mucho más, podría oír aún más sonidos. Después, el anciano les dice a sus alumnos que eso era todo para la clase especial y que era hora de regresar a la escuela. Tras la partida de Milch, el anciano reflexiona que es una lástima, ya que Sirone era un joven con talento. Si el protagonista fuera un noble y hubiera recibido instrucción desde pequeño, probablemente habría alcanzado logros similares a los de sus estudiantes. Sin embargo, razona que hay demasiados niños talentosos en el mundo. Sirone sale del recinto escalando el muro por el que había entrado. Agotado, se dice a sí mismo que había funcionado. Sirone, aún embargado por las emociones de su reciente experiencia en la zona espiritual, intentó describir lo que había sentido. A pesar de su esfuerzo, ni siquiera el director, un prodigio de la magia, pudo comprender completamente las palabras del joven. Sirone explicó que oyó un sonido que retumbaba en sus oídos, y que la zona espiritual le permitió percibir todo su entorno a través de las vibraciones. Era como si los fragmentos de su percepción se esparcieran por todos los rincones del orbe y, a su vez, el mundo se hubiera convertido en él mismo. Las lágrimas brotaron de su rostro y salió corriendo por la calle, ya que había sentido la infinita inmensidad. Aunque fue solo por un momento, esto lo hizo estremecer. Había logrado desprenderse de su forma física y convirtiéndose momentáneamente en el infinito. Sumido en su emoción y adrenalina, Sirone no se dio cuenta de su entorno y chocó con una persona que caminaba por la calle. Al caer al suelo, se disculpó rápidamente por su descuido. Desafortunadamente, había tropezado con un hombre que estaba acompañado por un grupo de personas con dudosa reputación, que claramente parecían maleantes. El tipo agarra al chico de la ropa y lo levanta, preguntando si acaso estaba loco. Ahora tendría que pagar el precio por haberlo golpeado. Sirone seguía disculpándose, pero el hombre hacía oídos sordos,
afirmando que no le importaba si el niño lo sentía. Luego preguntó si el niño era miembro de la banda del lobo, cuestionando si acaso había venido para liquidarlo. En ese momento, alguien interrumpe la escena, preguntando qué estaba pasando y si acaso había algo divertido ocurriendo. El sujeto se volteó al ver que había llegado su ama, dirigiéndose a ella como Lady Emmy. El grupo de maleantes le hablaba a la joven, rogándole favores y preguntándole si estaba merodeando por allí por aburrimiento. Sirone la observa, meditando sobre lo joven que parecía. Por sus vestimentas, debía ser una noble. El hombre que tenía agarrado al protagonista comenta que habían intentado deshacerse de él, así que pensaba darle una lección. Sirone se apresura a negar esto, explicando que se trataba de un malentendido y que había tropezado con él accidentalmente. Los hombres no creían en el malentendido y uno de ellos golpea a Sirone con un rodillazo, haciéndolo caer al suelo. Sirone se estremece en el piso mientras los maleantes lo rodean, exigiendo que pague el precio. La situación se vuelve tensa hasta que alguien menciona a la madre del protagonista. Sirone, al escuchar lo que hablan de su familia, cambia de inmediato su expresión. Los hombres notan el cambio en su rostro y comienzan a darle una lección más severa. Esta escena es algo dura, por lo que no sabía si omitir algunos detalles gráficos. Amy, al ver la situación, pide que se detengan, advirtiendo que si no lo hacen, podrían acabar con la vida del niño. Se acerca a Sirone, se agacha y le pregunta cómo se encuentra. Con la voz quebrada y entre lágrimas, el chico responde que no ha hecho nada. La joven le dice que mejor dejen de hacer eso y, con total desinterés, pregunta si no hay nada más divertido que puedan hacer. Amy, de manera bastante insensible, justifica su actitud diciendo que el protagonista es un plebeyo. Sirone la mira con pánico por sus palabras. La chica llega a la conclusión de que deberían quitarle sus posesiones, por lo que les pide a los hombres que hagan algo al respecto. Sin embargo, ellos interpretan mal la orden e intentan despojar al protagonista de todas sus pertenencias. Amy pensaba que los tipos estaban dementes, ya que no les había pedido que hicieran eso. También se preguntaba si el niño estaba bien de la cabeza, ya que su mirada parecía la de un loco. Antes de que la situación llegara a su punto culminante, un fenómeno extraño se manifiesta. Todos se congelan, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sirone se da cuenta de que puede sentir todo a su alrededor, desconoce lo que está ocurriendo y percibe una energía desconocida. Este poder inunda su mente con las experiencias que había vivido en la escuela de magia. Revive las palabras del mago Milch. Los maleantes, impacientes, desprecian al chico y lo azotan, pensando que se ha quedado sordo porque no reacciona. Amy, exaltada, observa cómo, sorpresivamente, una impetuosa ráfaga de viento emana del cuerpo de Sirone, elevando a la banda de sujetos muy alto por los aires. Los hombres gritan debido al vendaval. Sirone, arrodillado en el suelo, mira hacia el cielo con ojos brillantes de un azul claro, mientras los tipos se reflejan en las alturas. Finalmente, caen violentamente al suelo y el protagonista presencia una escena perturbadora. Los hombres habían sido incapacitados, algunos tenían lesiones considerables y pedían ayuda, mientras que otros estaban inconscientes o incapaces de moverse. Amy, moviéndose rápidamente, se acerca al chico y le pregunta quién era realmente. Sus ojos resplandecen en rojo mientras grita, interrogándolo sobre dónde había aprendido magia, ya que para un simple plebeyo, eso no es posible. Sirone, fuera de sí, no sabe qué decir. Tras el bullicio, las personas de los alrededores comienzan a darse cuenta de que algo había sucedido. El fuerte sonido alarma a los residentes. Ambos jóvenes se dan cuenta de la situación. Amy escapa del lugar para no ser atrapada, dejando atrás al protagonista. Sirone, nunca antes había visto esos movimientos, pero al mirar hacia donde yacían los hombres heridos, piensa que se metería en graves problemas si lo encontraran en la escena del incidente. La gente no solía escuchar a personas como él, por lo que decide correr por la ciudad mientras los bandidos piden ayuda. El único deseo de Sirone es volver a ver a su padre, y piensa que el mundo en el que vive es cruel y duro. Al atardecer, en la mansión de los nobles de primera clase, la casa Carmis, el jefe Carmis Sakura, se da cuenta de que su hija ha regresado. Mientras toma un café y lee el periódico local, supone que ella se ha saltado sus clases y ha estado vagando. Amy, la hija de los Carmis, se sacude y afirma que ya ha aprendido todo lo necesario y que no fue para nada divertido.
Su padre se lamenta por la actitud infantil de la chica, preguntándose cuándo será el día en que crecerá. Aunque sea una genio, si sigue siendo tan complaciente, algún día alguien la tomará por sorpresa. Berrinchuda, Emi sube por las escaleras sin decir una sola palabra. Al hombre le da curiosidad, por lo que le pregunta qué le pasa. La chica lo observa y le comenta que, si su padre conoce a alguien que trabaje en la escuela de magia, por favor, se lo presente.